Hello and welcome to another Hola y episode of What's Up. bienvenido a otro episodio de What's Up, Prof. Buenos Hi, días, Martin. How Walter. you doing, Hola, well? Martin. Yes, ¿Estás we're bien? continuing Sí, our study continuamos today, nuestro right? estudio You de have to hoy. get the armor of God Tenemos on. que ponernos la armadura de Dios para Then you can este, partake in the porque battle of entraremos Armageddon. a una batalla llamada Armagedón, This is ¿correcto? the Y climax of the este age. es el clima de las edades. Comencemos con una oración. Thank you, Heavenly Father, for bringing Gracias, us Padre together Celestial, again. por reunirnos de Lord, nuevo. this is important Señor, discussions to estas son discusiones know what muy is importantes coming, para saber lo que where we are. viene y hacia Please dónde nos enlighten our dirigimos. minds. Así que por favor ilumina nuestras mentes. In Jesus' name. Y esta discusión en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Now, in the first discussion Ahora, that en we la primera had, discusión que tuvimos, we looked at what happens when Christ vimos returns, lo que right? sucede cuando Cristo regresa. You have the resurrection of the Tú just, tienes la resurrección de los justos and you have y the tienes demise of la the muerte unrighteous. de los injustos. And we spoke about the events Y that hablamos take sobre los place. eventos que Now tienen we have to lugar look at it y ahora tenemos que verlo con un poco más de detalles para poner la lente en la lupa ahí y echar un vistazo a la batalla de Armagedón. Porque hay tantas gentes confundidas que piensan que esto es una guerra entre las naciones. ¿Y de qué se trata realmente esta batalla? Así que vamos a profundizar en ella. Si vamos al libro de Apocalipsis 16:16 dice: y lo juntó en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Ahora si vamos al libro de Joel, lo llama el Valle de Josafat, mientras que Zacarías afirma que las naciones se reunirán en Jerusalén, lo que significa que lucharán contra el pueblo de Dios. Así que la batalla de Armagedón es la batalla en el Valle de Josafat y es una batalla que se lleva a cabo en Jerusalén. Aquí tienes el verso en Joel: también reuniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat. Ahora, estos valles tuvieron guerras tipológicas, donde Dios luchó desde el cielo y destruyó al enemigo, y usó granizo para destruirlos. Zacarías 14, verso 2: reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. Estos son uno y lo mismo, porque son términos tipológicos, no términos literales, y es muy importante que entendamos esto. O de lo contrario, nos perderíamos en el atolladero e intentaríamos hacerlo literales. Pero si les da tres nombres diferentes que incluyen prácticamente tres ubicaciones diferentes, entonces no pueden ser literales. Entonces tiene un propósito tipológico en esto. Así que, ¿de qué se trata esta batalla? Ahora los reuniré en este lugar llamado Armagedón. La palabra griega para lugar es topos. Y topos tiene un significado literal, así como un significado metafórico, y este último significa un estado mental. Así que tú puedes leer que Satanás lo hará inducir un estado de ánimo en la gente del mundo que los obligará a buscar la muerte de aquellos que se niegan a pagar su dictado. Así que para que ataquen al pueblo de Dios, espiritualmente, el pueblo de Dios es representado por Jerusalén, y tipológicamente los enemigos del pueblo fueron aniquilados en el Valle de Josafat. Jerusalén es un tipo del pueblo de Dios, así que esta es una batalla contra el pueblo de Dios. Y el que pelea la batalla, veremos que no es una nación aquí y allá. Este es un tema universal. Debemos entender que Israel sirvió como un tipo para todo el mundo. Él era el tipo del pueblo de Dios entre las naciones que iba a llevar el mensaje a todo el mundo. Y a través de las formas en que Dios estaba trabajando, reconocerían que esta era la verdad, pero luego se burlaron de sí mismos y la guardaron para sí mismos, por lo que esto sirvió como el tipo de Israel espiritual. Ellos serían esparcidos entre todas las naciones del mundo y llevarían el mensaje a todo el mundo. Así que vamos de lo local a lo universal. Si vuelves a hacer lo local de vuelta, entonces lo vuelve a hacer un tipo y te vuelves el antitipo.
Apocalipsis 16, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Ahora, hay tantas personas también que toman esto literalmente y lo ponen en los reyes del este, ya sean los rusos o los chinos o cualquier nación que ellos quieran poner allí, y tienen una guerra literal en Jerusalén y la llaman la batalla del Armagedón, y luego tienen un rapto y luego tienen a la nación judía gobernando aquí en la tierra. Eso es solo dispensacionalismo y proviene directamente de la enseñanza de los jesuitas. Así que nosotros tenemos que ver esto. Bueno, como vimos ahora en un momento reciente, el Éufrates se secó o estaba zumbando hasta que estaban ocupados y secándose. Y muchas personas enviaron mensajes sobre este versículo. Exactamente, sí. Así que, ¿qué eso significa? Que ahora tenemos que mirarlo nosotros mismos y mirarlo tipológicamente, porque toda la batalla de Armagedón está atrapada en la tipología. Entonces tenemos que mirar este Éufrates ahora. ¿A qué ciudad sirvió el Éufrates? A Babilonia, sí, correctamente. Así que ellos desviaron el río, ¿recuerda? Sí, cuando los medos y los persas lo atacaron y el río se secó, y el río ahora estaba muerto para Babilonia. Pero hemos visto en todos nuestros estudios que la Babilonia antitípica, como acabamos de hacer un episodio, babilónica antitípica, que es Babilonia y que constituye Babilonia, no es la Babilonia literal. Así que si esto es literal, entonces también debe ser el Éufrates literal. Y eso es lo que la gente está haciendo. Pero si está tratando con un gran antitipo, entonces el río, las aguas, son los pueblos, las multitudes, las naciones, los reinos. Ellos alimentaron a Babilonia. En otras palabras, esta Babilonia antitípica se mantiene viva porque sirve a los reyes del mundo, a los mercaderes del mundo, a las naciones del mundo y los pueblos del mundo, y todos beben del vino de su fornicación. Ahora, cuando ese río se seque espiritualmente, esta será la sexta plaga, Martin. Para este tiempo, la gente se habrá dado cuenta de que han sido engañados, de que les han mentido y que es demasiado tarde para ellos. Sí, porque la gracia se habrá cerrado, sí. Y la Biblia dice que odiarán a la ramera y se volverán contra ella. Así que este es el gran clímax que sucede aquí durante la sexta plaga, cuando la gente se da cuenta de que han sido engañados y se vuelven contra el Babilonia, el sistema de las iglesias. Esto es internacional, esto no es un lugar específico, sí, y es entre ellos. Sí, y esto es solo para ponerlo en perspectiva. La primera plaga cae al final del tiempo de la gracia. Y luego, esto es parte de ese gran tiempo de angustia, sí. Y luego después viene la sexta. Sí, cuando entra en escena la sexta, la gente se comienza a dar cuenta de que han sido engañados. Se vuelven contra sus ministros, quienes les han mentido, quienes los han aplacado y le han dicho, no, esas personas que quieren guardar la ley de Dios y aferrarse al testimonio y guardar el verdadero sábado son fanáticos. Dios está con nosotros, tenemos las señales y las maravillas aquí. Y entonces ellos se empiezan a dar cuenta en la sexta plaga que han estado siendo engañados. Y su odio se vuelven con amargura hacia ellos. Y esto prepara el camino para los reyes del este. Ahora tenemos que estar seguros de quiénes son estos reyes del este. Así que vamos al libro de Isaías, capítulo 41. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿En qué tiempo estamos hablando? De la segunda venida de Cristo, porque es ahí cuando las naciones serán juzgadas y destruidas, como vimos en el episodio anterior. Y luego dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñoreal de reyes.
Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca, que su arco arrebata. Ahora, aquí tenemos un cambio completo. Porque el pueblo por ahí piensan que estos reyes del este, o los injustos, sí, que van a atacar. Pero aquí vemos que el rey del este es el justo, quien va a juzgar. Entonces, esto es una referencia a Jesucristo. Solo asegurémonos de eso, Martín, sí, porque mucha gente podría estar confundida ahora, pensando que ahora viene un rey del este a atacar. Sí, Ezequiel capítulo 46, verso 2. Después me llevó a la puerta, incluso, miren, la puerta del este, del oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del este, del camino del oriente, y su voz como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. ¿Qué evento es este? La segunda venida de Jesucristo. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Así que, Martín, ¿quién es el rey del este que viene con su ejército? Es Jesucristo. En otras palabras, la batalla de Armagedón es este conflicto final entre los reyes del mundo y la segunda venida de Cristo. Habla, Martín. ¿Tú piensas que los reyes de la tierra, a través de sus contactos espirituales, recuerda que los jesuitas afirman que ellos están en contacto con el otro lado y que ellos reciben información de los demonios sobre muchos temas, incluso la tecnología? ¿Tú piensas que están siendo preparados para una guerra cósmica? Claro que sí, porque la mayoría de los países, como nosotros hemos demostrado, ya han implementado las fuerzas armadas espaciales. Sí, ellos han realizado todo tipo de ejercicios. Y no queremos entrar en demasiados detalles, pero tú sabes, algunos de ellos tenían nombres interesantes en operaciones peceras, donde disiparon misiles al cielo y tuvieron ejercicios nucleares. Ahora, estos reyes del mundo se están preparando a todos para una invasión. Sí, una invasión extraterrestre. Sí, lo vemos en la película todo el tiempo, sí. Ellos tienen todo esto en los medios de comunicación, atacando el Pentágono, y están publicando toda esta información y esta investigación, sí, sobre los ovnis. ¿Tú crees que remotamente sea posible que la humanidad pueda estar siendo tan engañada que piensan que ellos podrían desviar la segunda venida de Jesucristo o incluso detenerla en el cielo? Bueno, todo lo que pasa en el mundo ya no me sorprende. Ya nada me sorprende en estos tiempos. Entonces, el que viene del este es Jesucristo y sus ángeles. Apocalipsis 19, 13 al 15 nos dice: y estaba vestido con la vestidura sumergida en sangre, y su nombre se llama la palabra de Dios. Ahora sabemos, según Juan, que nos dice claramente que ese es Jesucristo. Y los ejércitos que estaban en el cielo lo siguieron sobre caballos blancos, vestidos de lino fino blanco y limpio. Así que esa es una acción militar. Sí, esa es una acción militar. Entonces Jesús viene y tiene sus ejércitos con él. Y esos ejércitos no son humanos. Ellos son angelicales. Y de su boca salía una espada afilada que hería a las naciones. Vimos eso en el episodio anterior. Sí. Y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Así que, ¿con quién están peleando ellos? Con Jesucristo y sus ángeles. ¿Y qué pasó en la batalla de Josafat? Los ángeles pelearon desde el cielo y destruyeron a los enemigos de Israel con granizo. Esa es la séptima plaga, Martín. Sí, entonces esa será una guerra similar, sí. Es como tú dices, este es un tipo y aquí está el antitipo. Aquella fue local, esta será universal. Apocalipsis 16, verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Esto ocurre en la séptima plaga. And the cities of the Y nations las ciudades de las naciones cayeron. Ahora, en la lectura anterior vimos que la tierra fue destruida. No habían animales, no habían pájaros, ningún hombre y todas las ciudades fueron aplanadas. Entonces, ¿esto fue un listón terrenal o fue Cristo que la destruyó? Fue Cristo. Y toda isla huyó y las montañas no fueron encontradas. Así que todo valle se levantará, toda montaña se derrumbará. ¿Puedes imaginar ese terremoto, Martin? Es increíble. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Ahora, Martin, esto es asombroso. Esta es una descripción de la séptima plaga. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga de la misma era muy grande. Así que, ¿quiénes fueron los que cayeron y blasfemaron? Los injustos. Así que, Martin, esta es la batalla de Armagedón. Y se está librando en un lugar, Topos. Se está librando en la mentalidad. Ahora, si tú observas el mundo de hoy, ¿hay diferentes mentalidades que se están desarrollando? Claro que sí. Algunas personas se sienten con un poder tan grande por encima de la ley que se vuelve más tiránico, que obligan, usan la coerción y usan la fuerza. Cuando tú empiezas a usar la fuerza, incluso para los dogmas religiosos, entonces sabes que las escrituras aparecerán en la pared. Y esta es la batalla final que se lleva a cabo. Ok, ¿y qué dice Job? Él dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que incluso en el Antiguo Testamento, este libro de Job fue escrito por Moisés. Moisés ya había visto la batalla final y sabía que Dios tenía granizo guardado para el tiempo de angustia. Ahora sabemos que eso es así. Y contra el día de la batalla y la guerra, entonces estos son las dos almas, son almas celestiales. Y Dios destruirá a la humanidad malvada en esa batalla. Así que los muertos malvados mueren y los malvados muertos permanecen muertos 1000 años. ¿Qué tan importante es esto? Que desarrollemos una mentalidad que esté en armonía con la Biblia. Absoluta, porque si tu mentalidad no está así, tú estarás esperando un reino terrenal y esta guerra terrenal. Y luego confiarás exactamente en los reyes terrenales y estarás esperando un salvador terrenal, ya sea que los llame QAnon o lo que sea. Tú solo estás esperando que venga ese salvador. No. La esperanza está en otro salvador. Y gran parte de tu interpretación estará en los eventos terrenales, ¿correcto? Nuestra esperanza está en nada menos que Jesucristo y su justicia. El tan esperado milenio. Bueno, ese fue el nombre hace varios años que tenía esta portada del fin del mundo y ellos hablaban de esta locura del milenio. Y la gente estaba mirando con ansia esto y estaban esperando el rapto. Y no hay nada, de eso en las escrituras. Sí, quiero decir, cuando pasó el 99 hasta el 2000, y luego tuvieron la corrección del mundo del 2012, cuando un asteroide se suponía que golpearía la Tierra. Ahora, en el 2000, en realidad yo estaba en un avión, volando para hacer una campaña. Fue el mejor vuelo que alguna vez tuve. El avión estaba prácticamente vacío y podía acostarme a mi antojo y dormir una buena siesta. En vez de estar apretado en un pequeño asiento, porque todos estaban demasiado asustados para volar. Pero sí, eso es lo que sucede cuando las personas sacan las profecías fuera de contexto. Así que Martin, entre la primera resurrección, como hemos visto, y la segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Pero esos 1000 años, desafortunadamente, para aquellos que creen eso, no ocurre en la tierra.
because the righteous porque have los been justos taken han away. sido quitados. There's nothing left on earth. Sí, y no queda nadie en la We tierra. have to ask the question, Entonces what debemos about hacer the la righteous during the pregunta, ¿qué millennium? pasa con los justos durante el milenio? ¿Qué ellos hacen? Revelation 20, Apocalipsis verse 6 tells us what they 26 do. nos They dice shall que be priests serán of sacerdotes God de and Dios of y de Christ, and Cristo they shall y reign reinarán with them con 1,000 Él years. 1000 años. Now, Martin, when you Martin, reign cuando with reinas con someone, alguien, has that got to do with ¿tiene que government? ver con el gobierno? Sí, Right. claro que sí. Now, Martin, Entonces, the Martin, righteous, do they now become seamos the justos, government ahora se of convierten en el heaven gobierno and del rule cielo over the y angels? gobiernan sobre los ángeles. Obviously No, not. obviamente So, no. what kind of Ahora, ¿qué reign is tipo this, right? de reino How es do they este? reign ¿Cómo together reinan junto with con Cristo? Christ? And what do they do ¿Y in qué terms hacen of en términos reign? Now, when de you reinar? Ahora, reign cuando tú over reinas someone, sobre alguien, then you entonces also también apply the aplicas la law, ley. correct? Sí, Because porque that's what eso es lo que governments do. hacen los They're there gobiernos. to Están allí maintain para mantener la law ley and y el order. orden. So in what Así que, way ¿en do qué they forma ellos reinan? reign? Verse 4. I saw thrones Y vi and tronos they y se sat upon sentaron them, sobre ellos and judgment y was se les given dio unto juicio. them. This is a Esto very es un versículo important muy verse. importante. And it corroborates Y Daniel 7, corroborando verse Daniel 22, 7:22, and judgment y el was juicio given se to the dio saints. a los santos. Now, Sí, this y ahora happens esto during sucede the durante el millennium. milenio. Now, obviously, Ahora, obviamente, everybody has todos already ya han been sido judged, juzgados, because porque the los righteous justos were resucitaron, resurrected, so they por lo must que have deben been haber judged. sido juzgados. The living Los righteous justos were vivos fueron translated, trasladados, and the y los injustos unrighteous fueron were condenados, condemned. And the y los unrighteous injustos dead muertos got no fueron resurrected. resucitados. No. Right? So Así the que el judgment juicio has ya se ha already llevado a taken cabo. place. This Sí, el Verdict veredicto has ya ha been sido given. dado. verdict has been given. And ¿Y who quién dio gave ese that veredicto? verdict? Jesucristo. Christ. Doesn't ¿No the te dice Bible la say Biblia que all todo el juicio judgment le ha has sido been given dado? unto him? Yes. Así So que he has aquí judged tiene el que everyone. juzgó a todos. Martín, you tú want quieres to be estar en that ese juicio, judgment, pero but you tú want to be quieres in the estar en el judgment that juicio que took tuvo place lugar before antes de que Christ Cristo came. venga, In en that ese juicio investigative investigador. judgment. Porque Because if he didn't give si Él judgment no dio un in your juicio a tu favor, favor during the durante el juicio investigative investigador, phase, you wouldn't be tú no part of serás this parte de este judgment juicio that is handed over to que you. se te ha entregado. All right, Ok, so así que in ¿de qué what way manera does ocurre this esto? take place? Ahora, Well, obviamente, obviously, people la will gente want querrá to saber know how God cómo judged. juzgó, Why God por qué judged Dios the way juzgó that he did. en esa forma. So in other words, I call Ahora, this en a otra palabra, yo judgment llamo of a esto un verification. juicio de verificación. God's people El will pueblo get de Dios chance to see tendrá la oportunidad de why ver Aunt Mary por and qué Aunt la tía Sophie Mari, la tía and Sofía Uncle Tom y el tío that seemed Tom so nice parecían are tan there. agradables And afuera, why Manasseh, y por qué Manasés, who murdered so many people, que asesinó a tanta and gente, Nebuchadnezzar, y the Nabucodonosor, proud el king of orgulloso Babylon, rey de Babilonia, why is he there? ¿por qué Right? están allí? ¿Sí? And why are there some ¿Y por qué individuals faltan missing in algunos some individuos place? en algún And what happened here lugar on en la earth? mesa presente? What ¿Y happened qué fue lo que down pasó to- aquí en la tierra? Y lo que pasó a puerta cerrada, y lo que pasó en esas reuniones secretas donde se planeaban ciertas cosas. Lo que se hacía en secreto será lo que se revelará y se gritará desde los So techos. now, judgment was Así que given ahora to se them, les dio so el the books juicio were there. para que los libros estuvieran Now allí. you can Así que study ahora tú puedes and estudiar find out exactly y descubrir whether exactamente God's judgment was si el juicio de Dios fue absolutely fair. absolutamente justo. And this is the sense. Y este es el sentido, God's people will be given que el pueblo de Dios tendrá la to oportunidad have insight de into tener the una judgment idea of del Jesus juicio Christ, de to Jesucristo, make absolutely sure para estar absolutamente seguro de que todo fue so that justo, every question, para que every toda doubt pregunta, will be answered. toda duda sea respondida. So 1 Corinthians 6 verse Primera 2 de and Corintios 3 says, 6, "Do you versos not know 2 y that 3 saints dice, shall ¿no judge sabéis que the los santos juzgarán al mundo? world? Know ye not that we shall ¿No judge sabéis que angels?" juzgaremos incluso a los ángeles? Now, Martin, Ahora, what Martin, angels will we judge? ¿A cuáles ángeles Well, juzgaremos? obviously, A los right? ángeles caídos, The other obviamente, ones need sí. no judgment. No. Los otros So no these are the necesitan fallen juicio, así angels. que estos son los ángeles So, caídos. were these fallen Así que angels estos already ángeles judged? caídos Were they thrown out ya of fueron heaven? juzgados, ¿no es Who así? did Sí, that fueron judgment? arrojados del cielo. Jesus. Ahora, ¿quién hizo ese juicio? Exactly. Jesús. So, Exactamente, now así here, que ahora, this is what they will aquí, do. esto es lo que We will look at the harán. whole
veremos todo el plan de salvación y toda la controversia, la batalla entre el bien y el mal, desde su inicio en el cielo hasta el final. ¿Cuántos miles de millones de individuos hay para ser juzgados? Like the sand of the sea. Como la arena del mar. Eso llevará un tiempo, ¿sí? Sí. Y cada matiz de la historia. ¿No sería interesante ver qué sucedió detrás de las escenas, en ciertos pasillos, en ciertas cámaras? ¿No sería interesante saber cuál fue la historia real y esas preguntas finales de lo que le pasó a John F. Kennedy? ¿Qué le habrá pasado a Abraham Lincoln? ¿Qué pasó en las diversas naciones de Europa? ¿Qué realmente pasó entre los sistemas religiosos y los sistemas seculares? ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó en Sudáfrica? Serán preguntas fascinantes. Vamos a estar muy ocupados, Martin. Y tendremos que juzgar según la ley. Sí, eso es así. Así se dictaminó. Eso es lo que Cristo usó. Así que el juicio luego muestra que Dios hizo todo lo que pudo para salvar a cada persona. Todavía habrá habrán algunos signos de interrogación. ¿Y si hubiera podido llegar a esa persona? Si ellos hubieran visto esto claramente, a lo mejor habrían cambiado de mentalidad, ¿sí? Y esto requiere una segunda resurrección. Y luego, por supuesto, la justicia exige que los injustos enfrenten las consecuencias, que deben ser informados de por qué y dónde ellos hicieron su elección. ¿Sí? Y esto requiere una resurrección. Esto requiere que los tiranos del mundo resuciten para comparecer ante un tribunal que no puede ser engañado. ¿Sí? E incluso esos ángeles que estarán con ellos allí. Y luego los justos dirán una vez que hayan leído ese libro y esos libros, será después de los 1000 años. Ellos dirán: Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. Fuiste justo, es correcto. No podemos encontrar falta. La culpa no es de Dios del cielo, la culpa es de los rebeldes. De los rebeldes desde los ángeles hasta la humanidad. Aquí hay otra cosa que sucede durante los 1000 años. Tenemos muchas cosas que ponernos al día. Tenemos que ponernos al día en términos de conocimiento, porque seguramente nos han alimentado de por vida con muchas cosas. Y me encantaría saber cuál es la verdad detrás de algunas de estas cosas que los medios de comunicación nos están alimentando a diario. Y no solo que tenemos que crecer hasta alcanzar la estatura plena de los seres celestiales. Eso lleva otros 1000 años. Físicamente, mentalmente, espiritualmente. Eso es asombroso. Así que durante el milenio los justos están en el cielo, la tierra está desolada y el diablo está atado y el juicio está haciendo en el cielo. ¿Eso es bíblico? Sí. Entonces tenemos que llegar a la culminación de todas estas cosas. Y cuando los 1000 años hayan expirado, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Entonces, ¿qué pasará cuando lo suelte de su prisión? Vendrá la resurrección de los injustos. Y entonces él irá a engañarlos de nuevo. Correcto. Así que el engaño es el nombre del juego. Él tiene que destruir la ciudad y a Cristo si quiere sobrevivir, porque la alternativa es que Cristo lo va a destruir. Y no se da por vencido. Así que ahora Cristo levanta las multitudes, los miles de millones desde el mundo anterior al diluvio hasta la batalla de Armagedón. Los levanta a todos y son como la arena del mar. Y Satanás ve a su gran ejército y se va entre ellos y dice: vamos a tomar la ciudad. Y esa será la batalla final. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Para que aquellos que todavía tenían un poco de duda pudieran ver
el resultado. Ok, para que ese pequeño y apacible que tú pienses que podría estar allí o posiblemente podría estar allá, tú ves la animosidad en ese rostro en las afueras de la ciudad y te darás cuenta de que el juicio de Dios sobre el carácter fue perfecto. Bueno, quizás podamos decir que tal vez ni siquiera hubo ninguna duda, pero esto es una estampa para sellar el juicio de que fue justo. Así que en otras palabras, lo que permite esto es la resurrección de la condenación que tendrá lugar. Ahora solo Cristo puede resucitar porque Él es el autor de la vida. Zacarías afirma, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Detengámonos allí. Hay dos batallas que se destacan. Va a haber esta batalla final y el Señor saldrá y peleará contra todas esas naciones resucitadas después del milenio. ¿Cómo? Como cuando peleó en la batalla anterior, que fue Armagedón, en su segunda venida. Así que aquí hay dos batallas. La batalla de Armagedón en la venida de Cristo y ahora esta batalla que será similar a la que Él destruyó durante el Armagedón. Y entonces dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá, y el monte de los olivos se partirá hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿qué es diferente aquí? Lo diferente es que sus pies tocan el suelo. ¿Y qué sucedió en la batalla de Armagedón? Él no lo hizo. No. Teníamos que encontrarlo en el aire, ¿sí? Ok. Así que esta no es la misma ocasión y es muy importante que lo separemos porque Dios da pistas muy precisas. Esta es después del milenio, porque esta es la segunda guerra. No, Él no va a pelear como hizo en la primera. Esta es la segunda guerra. Apocalipsis 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que bajaba del Dios del cielo, preparada como ataviada como una esposa ataviada para su esposo. Así que toda la ciudad, la nueva Jerusalén, la que Dios había preparado para aquellos que lo aman, desciende como una esposa ataviada y aterriza en esa porción preparada donde sus pies son tocados. Así cuando toca esta tierra, el valle se abre y es purificado por su toque y ahí se crea, y sobre ese plano desciende la gran ciudad, y es aquí cuando se lleva a cabo la resurrección de los injustos. Y luego abarcan la ciudad para hacer la guerra contra ella. Y aquí es cuando se lleva a cabo la próxima batalla. Así que leámoslo, Apocalipsis 20, versículo 7. Ahora es muy importante que estamos en el segundo brazo del libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis tiene una estructura quiástica, y el punto culminante está en la media, Apocalipsis 12, 11, 13 al 17, ese es el tiempo del fin que se emite. Y la segunda mitad después de eso es el segundo brazo del quiasma, por lo que los eventos descritos en él se dan en orden inverso, porque el quiasma funciona así. Este está trabajando hacia el medio, desde atrás hacia el medio, y el primero está trabajando desde el frente hacia el medio. Entonces, este es el brazo histórico del libro de Apocalipsis, y este es el brazo escatológico, por lo que no puedes confundirte. Si no toma en cuenta el quiasma, tú leerás los eventos al revés y te confundirá así. Tú debes tomar la secuencia de esta manera porque apunta a los eventos del fin de los tiempos, particularmente la marca de la bestia, implica la caída de Babilonia, etc. Así que leamos esto ahora. Estamos en
en el brazo escatológico. Cuando hayan expirado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre las 4 partes de la tierra. Esto es después del milenio. Gog y Magog, para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que serán resucitados millones, hombres resucitados de gran estatura del mundo antediluviano, Caín y Lamed y Nimrod, después del diluvio y todas esas personas gigantes. Y hay una batalla que se lleva a cabo y la batalla se llama Gog y Magog. Así que ya tuviste la batalla de Armagedón, que fue antes del milenio. Ahora vas a tener una guerra llamada Gog y Magog. La primera fue Topos, un cambio de mentalidad, y veremos de qué se trata esta. Así que están reunidos para la batalla. Este es un muro, y subieron sobre la anchura de la tierra y abarcaron el campamento de los santos alrededor y la ciudad amada. Esta es la nueva Jerusalén. No debes confundirte con la Jerusalén terrenal, porque esa será destruida, sí. ¿Y cómo Dios lucha? Fuego descendió del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta están y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, algunas personas dicen, ok, está bien, esto significa que habrá un infierno eterno. Pero veremos lo que realmente esto significa en un momento. El hecho es que la bestia y el falso profeta habían sido arrojados a ese pozo de muerte. Antes, en la segunda venida, sí, en la segunda venida, en la batalla de Armagedón. Así que entonces ellos habían sido destruidos. Ahora la única parte que quedaba era el dragón, el diablo. Ahora es su turno de ser arrojado allí. Ok. Y vi a los muertos pequeños y grandes, estando delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en ellos, y la muerte y el infierno, el Hadre, el sepulcro, entregó los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Ahora tenemos una definición. Esto es muy importante. Esta es la segunda muerte. Entonces murieron la primera muerte, de la cual hubo una resurrección. Sí. Ahora mueren una segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Así que mueren una segunda muerte. Y ese es el lago de fuego. Esta segunda muerte, ¿dura cuánto? Para siempre. Sí, exactamente. Esta segunda muerte, este lago de fuego, dura para siempre y para siempre. No hay resurrección de esto. Ellos ya se fueron para siempre. La Biblia nos dice explícitamente que se han ido. Ahora, la gente se confunde porque hubo una guerra y bajó fuego del cielo. Y ahora hay una resurrección y hay un juicio. Así que ellos piensan que esto es parte de la primera venida, sí, y están confundidos. Sí, si no lees bien y no tomas en cuenta el quiasma, entonces si tomamos el quiasma, tenemos una resurrección, tenemos un juicio de acuerdo a los libros. Todos saben eso exactamente, porque no están en la ciudad. Y se les explicó explícitamente, y ellos ven el curso de sus acciones. Y Satanás trata de convencerlos: tomemos la ciudad. Pero fuego desciende del cielo y los consume. Job 21:30 dice: los impíos están reservados para el día de la destrucción. Ellos serán llevados al día de la ira. Así que habrá una resurrección y serán sacados de las tumbas. ¿Para qué?
para destruirlo, no en un infierno eterno. Eso es un lenguaje simbólico. Y el fuego que destruyó es un fuego con consecuencias eternas. Sí. Y esto se llama la batalla de Gog y Magog. Entonces la Biblia dice, lo leímos, que él baja y pone sus pies que tocan el monte de los olivos, y el monte se parte y la gran llanura, y resucita a los injustos. Y ellos aparecen ante el tribunal. Bueno, primero tienen un periodo de tiempo para prepararse y luego se presentan ante el tribunal, y el gran trono blanco se eleva sobre la ciudad y ellos son juzgados, y Satanás intenta tomar la ciudad, y esa es la batalla de Gog y Magog. Ahora, ¿qué eso significa? Significa oculto. Eso es muy interesante, porque todo lo que se hizo fue en secreto. Y esta es la forma como Satanás trabaja. Así que Babilonia se llamaba misterio. Y aquí tú tienes esta religión oculta, diabólica, abusiva. Y ella se revela cuando los libros son abiertos y todas sus injusticias son reveladas. Todos los injustos son revelados aquí. Y todos ellos saben exactamente por qué ellos no son parte de la ciudad. Apocalipsis 29. Así que veamos lo de esta guerra. Y se fueron sobre la anchura de la tierra, abarcada al campamento de los santos, y rodearon la ciudad amada. Así que ellos estuvieron alrededor de la ciudad, o sea, de la Nueva Jerusalén, sí, de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 20, verso 9. Después de este juicio descendió fuego del cielo de Dios, y los devoró. ¿Qué significa devorado? Destruido, que no quedó nada. Ellos están destruidos. Aquí no habla de que ellos se están quemando para siempre. Y desafortunadamente, como tú dijiste en un episodio anterior, no es que Dios lo destruya a ellos, es que ellos eligieron porque no quisieron limpiarse del pecado y no quisieron confesarlo a Dios. Y es por eso que están ahí. La Biblia dice, Dios es fuego consumidor, pero como esos tres dignos hebreos, si estás en Cristo, el fuego no te consume. Incluso dentro del fuego no es consumido. Es más, ni siquiera siente el olor a humo en ti. Así que echemos un vistazo más cerca a estas doctrinas del infierno. Estas son las obras de Samuel Hawking. Esta es una visión católica del infierno. El humo de su tormenta ascenderá para siempre a la vista de los bienaventurados. Ahora, ellos están citando esos versos ahí. Ante sus ojos, esta demostración de carácter divino y gloria será a favor de los redimidos y más entretenido, y dará el mayor placer a los que aman a Dios. Si el tormento eterno y los incendios se extinguen en gran medida, pondría fin a la felicidad y la gloria de los benditos. Ahora, Martin, este señor debió tener una mente muy retorcida para escribir algo así. Sí, creo que es ahí donde se encuentra la humanidad en esta etapa. En realidad se sienten bien si ven que hay alguien recibiendo un castigo. Absolutamente. Ahora, esto es algo muy distorsionado, porque imagina, tú eres un padre y uno de tus hijos no está allí, o eres un hijo y uno de tus padres no está en el cielo. Y por toda la eternidad tú tienes que verlos asándose en el infierno. ¿Y eso aumentará tu placer? Eso haría que el cielo sea un lugar de miseria eterna. Por lo que no está en armonía con el carácter de Dios, porque leemos en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice el Señor, que no tengo placer en la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y viva. Vuélvanse ustedes de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Tenemos un Dios compasivo, no tenemos un Dios vengativo. Ezequiel 18:32, no tengo el placer en la muerte del que muere. Así que, ¿cómo pueden sus seguidores tener placer en los que sufren eternamente? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase al Señor, y Él tendrá misericordia de ti y de tu Dios, porque tu Dios es amplio en perdonar. Este es el tipo de Dios al que servimos. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el artículo 103.5, las enseñanzas de la Iglesia afirman la existencia del infierno y su eternidad. Y inmediatamente después de la muerte, las almas de los que mueren en estado mortal van a algún descenso al infierno, donde sufren el castigo del infierno con fuego eterno. El castigo principal del infierno es la separación eterna de Dios, en quien solo el hombre puede poseer la vida y la felicidad por la que fue creado. Así que el catecismo moderno confirma la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Esta es una doctrina horrenda que coloca el carácter de Dios en una forma muy fea, una luz terrible. Ahora, en la Edad Media están gobernando por el miedo. Y eso lo usaban para ese tiempo. Si tomamos un papa moderno como el Papa Juan Pablo II en el 1994, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, escribió: con demasiada frecuencia los predicadores catequistas, maestros, ya no tienen el coraje de predicar la amenaza del infierno. Sobre la realidad del infierno, el Papa, de hecho, habla del concilio de los antiguos rechazos a la teoría según la cual el mundo sería regenerado después de la destrucción y toda criatura sería salvada. Es una teoría que violó el infierno. Las palabras de Cristo son inequívocas. El Evangelio de Mateo habla claro de los que irán al castigo eterno. Pero ¿quiénes serán estos? La Iglesia nunca ha hecho ningún anuncio al respecto. Así que el hecho de que Él dice que existe el infierno, literal, y nuevamente aplica las palabras de Dios, las palabras de Jesús hablando en Mateo, hablando del castigo eterno. Las consecuencias son eternas, como hemos visto. No, el infierno es eterno. Y es también interesante en términos de cómo piensan. Estos son los ejercicios de Loyola. Y aquí tiene una meditación que hacen sobre el infierno, los jesuitas. Dice, el primer preludio es la composición que está aquí para ver con la vista de la imaginación la longitud, el aliento y la profundidad del infierno. Es asombroso, ¿verdad? Entonces entras en un estado de trance imaginativo y luego tú tienes que imaginar el infierno. Y luego tú pides lo que quieras. Y será aquí que pedir una sensación interior de la pena que padecen los condenados, para que por mis faltas me olvides del amor del Señor, al menos no me olvide del temor de los dolores, y eso me ayude a no caer en pecado. ¿Ese es un buen motivo, Martin? No. Eso es impulsando el miedo, buscar a Dios por el miedo. Es un terrible objetivo. Entonces aquí viene el tercer punto, ver con la vista, y recuerda el pensar que tienes que usar todos tus sentidos. Así que tú tienes que ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas como los cuerpos de fuego. Y luego el segundo punto es escuchar con los oídos gemidos y aullidos y llantos y blasfemias contra Cristo, nuestro Señor, y contra todos sus santos. ¿Por qué escucharías eso, Martín? Tú prende la televisión y ves películas jesuitas y oirás bastantes blasfemias en contra de Cristo. Ahora, el tercero es oler el humo, azufre y cosas podridas. El cuarto es gustar el gusto de las cosas amargas con el llanto, la tristeza y el gusano en la conciencia. El quinto es tocar, es decir, sentir el fuego y cómo queman a las almas. Eso es algo terrible, pero esto simplemente encaja con el paradigma moderno del miedo. Dios dice explícitamente en su palabra, no tengas miedo. Sí. El amor perfecto expulsa el temor. Sí. ¿Y cuál es el medio que Satanás usa? La coerción y el miedo. E incluso si te estresas y todas estas ciertas enfermedades que tienes también son impulsadas por el miedo. Sí, si tú tienes estrés también. Sí. Así que, bueno, uno de los líderes en Alemania acaba de decir que el método para lidiar con las pestilencias
Es la vacunación, y la vacunación luego se convierte en el Moisés que nos salvará de nuestra muerte. Esta es una forma horrenda de pensar. Aquí hay una cita de Catholic Answer, de Hell There Is. La doctrina del infierno es tan aterradora que numerosas sectas heréticas terminan negando la realidad de un infierno eterno. Me pregunto, ¿de qué están hablando, Martin? ¿De ti, de mí? Seguro de que ellos estarían hablando de Tyndale o de Martín Lutero, porque todos caen en esa categoría. Sí, bueno, entonces una vez más, como dijo Pablo, eso es lo que yo creo en realidad. Bueno, lo que realmente me mencionaron son los unitarios universalistas, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los científicos cristianos y los científicos religiosos y los de la nueva era y los mormones tienen una buena lista de quienes creen. Rechazado o modificado la doctrina de la salud tan radicalmente que ya no es una amenaza seria. En las últimas décadas, esta decadencia incluso ha invadido el evangelismo convencional. Y varias figuras evangélicas importantes han definido la opinión de que no hay un infierno eterno. Los malvados simplemente serán aniquilados. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, es interesante para mí. Ellos incluyen a la nueva era, pero incluso hay que decir que ellos son ocultistas, como dijiste antes. Ellos estaban incursionando en esto. Incluso a pesar de que eras ateo, esto es interesante, cómo funciona. Esto cubre todo el espectro de gente que no quiere creer que las personas solo duermen. Ahora, es interesante que el catolicismo empujó esto con una agenda tan vigorosa. Aquí hay otro. Esto viene de una fuente católica. Cirilo de Jerusalén escribió: resucitaremos pues todos con cuerpos eternos, pero no todos con cuerpos iguales. Porque si un hombre es justo, recibirá un cuerpo celestial para que pueda conversar dignamente con los ángeles. Pero si un hombre es pecador, recibirá un cuerpo eterno. Ahora, ¿dónde leemos que los impíos reciben un cuerpo eterno en la Biblia? ¿Esto de dónde viene? Preparado para soportar las penas de los pecados, que puede arder eternamente en el fuego y nunca ser consumido. Así que Dios es tan tirano que te dará un super cuerpo para poder soportar el dolor. Sí, y en realidad va en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que serán consumidos. Sí, esto convierte a Dios en un tirano. Y con justicia Dios asignará esta porción a cualquiera de las dos compañías, porque nada hacemos sin el cuerpo. Blasfemamos con la boca y con la boca oramos. Con el cuerpo cometemos fornicación y con el cuerpo guardamos castidad. Y con la mano damos limosna y el resto de la misma manera. Y desde entonces el cuerpo ha sido un ministerio en todas las cosas. También compartirá con nosotros en el futuro los frutos del pasado. Así que entonces tú tienes que conseguir un cuerpo para sufrir eternamente. Totalmente fuera de las escrituras. Toman un símbolo y lo convierten en una realidad eterna. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, sino más bien temedle a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo y lanzarlo en el infierno. Es decir, todo el ser humano, todo lo que pertenece. Y el infierno es el Hades, el fuego, la hiena, el fuego que destruye. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la hiena. ¿Cuál es la definición? Hay una definición. Si tú aplicas esta definición, entonces ya no hay necesidad de un discurso sobre eso. Y Apocalipsis 20:15, y cualquiera que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En otras palabras, sufrió la segunda muerte. Y volviéndose a la ciudad de Sodoma y Gomorra, segunda de Pedro, y convirtiéndolo en cenizas, los condenó haciéndolo ejemplo a los que deben vivir impíamente. Y Judas los corrobora y dice que de la misma manera se entregaron a la fornicación y ir en pos de carne extraña, y son puestos como ejemplo de sufrir la venganza del fuego eterno.
Así que entonces ellos son un ejemplo. O sea, Sodoma y Gomorra están todavía quemándose. Todavía se están quemando Sodoma y Gomorra con ese fuego eterno que se lanzó en ellos. Ellos tendrán una resurrección, pero volverán a convertirse en cenizas. Ahora, esa era la opinión católica que escuchamos. Echemos un vistazo a la muerte del infierno en el Corán. Esto se vuelve muy interesante. Sura 281. De hecho, aquellos que ganan pecados y se envuelven en sus malas obras serán moradores del infierno. El permanecer en él para siempre. ¿Es la misma doctrina? Claro que sí. En cuanto a los que crean y lleven una vida recta, serán habitantes del paraíso, permanecerán en él para siempre. ¿Es el punto de vista católico? Definitivamente. Esto viene en Sura 4:56. De hecho, aquellos que no creen en nuestro verso, los arrojamos al fuego. Cada vez que hacen sus pieles, las reemplazaremos con otras pieles para que prueben el castigo. De hecho, Alá es siempre exaltado, poderoso y sabio. Así que Martin, tú vas allí y te queman para siempre, y tu piel cuando se queme viene otra nueva, otra vez, y estará en el mismo lugar. ¿Qué tipo de Dios es este? Definitivamente no es un Dios de amor. Claro que no, no es el Dios de la Biblia. Sura 18:29 dice: la verdad es tu Señor, el que quiera creer y el que quiera rechazar, será para los malhechores que hemos preparado un fuego, cuyo humo y llamas, como las paredes y el techo de una tienda, los cercará. Si imploran alivio, se les dará agua como bronce fundido, que les quemará la cara. ¡Qué terrible bebida! ¡Qué incómodo sofá para rescotarse! Esto suena como esos católicos que leímos, de que tú tendrás un cuerpo especial para aguantar el dolor. Sura 14:49. Y verás a los pecadores ese día atados con grillos, sus vestidos de brea líquida y sus rostros cubiertos de fuego. Así que esto me parece a mí una vista de que es específicamente contraria a la palabra de Dios. Así que hagamos la pregunta: ¿cuánto tiempo arderán los impíos? Sí, porque es importante, es una pregunta importante, ¿verdad? Porque dicen que será para siempre, sí. Bueno, Salmos 37, verso 20, pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la grasa de los corderos, se consumirán. O sea, como el humo, se consumirán. ¿Sí que dice eso? Bueno, no quedará nada. Eso es bastante claro. No es alegórico. Para que haya cerca de Apocalipsis 29, y descendió fuego de Dios del cielo y los devoró. Que hay acerca de Abdías 16, y serán como si no hubieran sido. ¿Qué significa eso? Pienso que ¿podría discutir contra eso? No, no lo hay. Si tomas un versículo complicado y usas imágenes complicadas y las haces literales, entonces terminas con esas terribles doctrinas. Mientras que si tú tomas la declaración simple, directa, como la que estamos leyendo aquí obtiene una base. Entonces tú sabes que su interpretación, cuál es la interpretación de esos versos complicados, y debe estar en armonía con las declaraciones de la Biblia. De lo contrario, la Biblia se contradice. Así es. Y es así como se estudia. Malaquías 4, verso 3. Dice lo que sucede después de que sean destruidos. Y pisarán a los impíos, porque serán cenizas bajo las almas de vuestros pies en el día que estoy preparando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Habrá un infierno ahí? No. Bueno, ¿será una llanura cristalina? No. Después que el proceso sea terminado, saldrán los justos de la ciudad y caminarán sobre cenizas. No hay infierno eterno. Salmos 37:20 dice: como humos serán consumidos. Salmos 21:9, el fuego lo consumirá. Apocalipsis 20:14, y esta es la segunda muerte. Es una muerte eterna. El castigo es eterno, no el fuego. Entonces, cuando la Biblia dice en Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.
Entonces tú tienes que leerlo en el contexto de esos versos. Así es. Entonces, ¿qué es eterno? ¿El castigo o las consecuencias? Las consecuencias son eternas. Morirán eternamente. Lo mismo con Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento ha subido por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ahora, este es un verso que se usa mucho para corroborar el infierno. Tiene que estar en armonía con los demás. Ahora, ya vimos que el castigo es eterno. Ahora, no tienen descanso de día ni de noche. ¿Qué tipo de descanso estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando del descanso de los que están vivos, pero no encuentran descansos? ¿O ellos no encontraron el descanso porque ellos no volvieron a la obra completa de Dios? Ellos no descansaron en la justicia de Dios. Y por los siglos de los siglos, ellos serán cenizas porque rechazaron el plan de salvación. Eso es lo que significa ese verso. Y nada más. Porque si significara otra cosa, tendrías que negar todos los otros versos que están en la Biblia y habría que quitarlo. Salmos 92, verso 7 lo deja muy claro. Cuando los impíos brotan como la hierba y cuando todos los que hacen iniquidad florecen, es que serán destruidos para siempre. Así que no es que habrá un castigo eterno para siempre, es que la destrucción será eterna por toda la eternidad. La maldad ya no se levantará más, no levantará su cabeza por segunda vez. Es el fin completo de la rebelión que empezó en el cielo. Es que leamos otro texto complicado, porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Esa es la destrucción. Sí, Martín, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. De nuevo, aquí tienes un verso que parece implicar que el fuego nunca se apaga. Bien, así que tenemos que mirar esos versículos. Tenemos que encontrar paralelos en la Biblia. Judas 1:7, recordar la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor, de las cuales sirvieron como ejemplo de aquellos que sufren la venganza del fuego eterno. ¿Fue un fuego eterno que quemó allá, pero se sigue quemando? No, las consecuencias fueron eternas. Ok, entonces cuando habla de este fuego, dice que es para siempre, que es eterno. Entonces aquí tienen, y pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Están sufriendo la venganza del fuego eterno. El fuego ya no está ardiendo en Sodoma y Gomorra. Debe referirse a las consecuencias. Vamos a segunda de Pedro de nuevo. Dice exactamente lo mismo, haciéndole un ejemplo a aquellos que deberían vivir impíamente. Serán destruidos, exactamente. Pero asegurémonos absolutamente en el libro de Jeremías que tiene un hermoso ejemplo donde la Biblia habla del fuego que no se apagará. Y él está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero si no me escuchas para santificar el sábado, Martín, es muy interesante que Jeremías aquí, en el tipo, Jeremías 17:27, está prediciendo la destrucción de Jerusalén. Y el sábado era un tema muy importante. Y ese era el tipo. Así que tendrás exactamente el mismo problema al final, la marca de la bestia. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterlas por las puertas de Jerusalén en días de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Fuego inextinguible, sí. Las consecuencias no se pueden apagar. Asegurémonos de que esto es así. 52, 2 y 13.
Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Esto sirve como un tipo de esta destrucción final. Podemos verlo claramente. Segunda de Crónicas recoge la historia. En el capítulo 36, el versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de los sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Este es un versículo muy interesante para que se cumpla la palabra del Señor por la boca de Jeremías. Hablamos de que es un fuego que no se extinguiría. ¿Sí? ¿Sigue ardiendo el fuego? Claro que no. Literalmente no. Así que esto es un lenguaje metafórico. Y es interesante que haya un descanso sabático para la tierra. Ahora, el milenio son 1000 años. Sí. Es decir, un milenio de descanso. Sí. Es dejar que la tierra descanse. Sí. Así que si volvemos a Malaquías 4, versículo 1, y aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que hacen mal serán como hojarasca. Y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Así que este fuego no se apagará hasta que haya hecho su trabajo, hasta que todo sea rastrojo y todo se haya quemado. Eso es lo que quiere decir aquí. Sí, es un fuego que devora, y hasta que no apaga, no pone todo ceniza, no se apaga. Y no temas a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Así que aquí hay una combinación del polvo de la tierra y el aliento. Sino ten miedo a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, en griego es la hiena, este fuego inextinguible. Y si tú no haces la debida diligencia estudiando la Biblia, tú terminarás creyendo el catolicismo y creyéndole al Corán. Así que si vas a estas palabras, hiena, entonces miramos el origen infierno, que es un lugar de futuro castigo llamado hiena o fuego. Esto es originalmente el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde la inmundicia de los animales muertos de la ciudad fueron echados fuera y quemados, un símbolo adecuado de los impíos y su futura destrucción. Por lo que la palabra griega Hades y en hebreo Seor se refieren al lugar donde van los muertos, la tumba. Y es interesante que en muchos lugares, cuando lo traducen, ellos lo traducen como infierno, pero en realidad quiere decir Hades, o se traduce hienas como infierno, por lo que se vuelve muy confuso. Así que surge la pregunta, ¿qué le sucede a Satanás? Ezequiel 28, 16, 18 lo dejan bastante claro. Te destruiré, oh querubín protector. Por lo tanto, sacaré fuego de en medio de ti y te devoraré y te reduciré a ceniza sobre la tierra. Es interesante que el fuego salga de en medio de él, porque ahí es donde se originó el pecado, exactamente, en él. Y lo quema. Y se convierte en ceniza y ya no será más. Apocalipsis 21, versículo 3 y 22 y versículo 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, y ellos mirarán su rostro. Imagina, Martín, poder ver su rostro.
Entonces tú debes poder pararte en el fuego de su presencia, sí, y no ser consumido, sí. Si no hay pecado en ti, tú no serás consumido. Y entonces las buenas noticias, Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué eso significa? Se fue, ya no hay recordatorio del pasado, se fue. ¿Y cómo será eso? Isaías 11:69, y el lobo también habitará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y el becerro y el leoncito jugarán juntos, y un niño los guiará. En otras palabras, Dios va a recrear todo. Me pregunto si va a tomar alrededor de 6 días. Bueno, no creo que Dios lo haga. Dice que Dios nunca cambia. Bueno, esa es pura especulación mía. Pero imagínate parado ahí y mirando todo este proceso. Bueno, la Biblia dice que los hijos de Dios, esa es la hueste angélica, y los seres no caídos se regocijaron y cantaron juntos cuando Dios creó la tierra. Pero no estábamos allí. Así que ahora veremos cómo se recrea la tierra. Así que seamos fieles hasta el fin, mis amigos. Bueno, y también somos hijos e hijas de Dios, sí. Bueno, corrijo, seremos justos. Así es. Y este pequeño niño que guiará al león, y ya no habrá agresión en ese animal. Y la vaca y el oso se alimentarán sus crías y se acostarán juntos, y el león será un león vegetariano. Él comerá paja como el buey, y el niño de pecho jugará sobre la serpiente, y el recién destetado pondrá su mano sobre él, y no harán daño ni destruirán en mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Así que ya no habrá maldición, y volverá a la creación original. No habrá más muerte, por lo que el león no puede ser un carnívoro. Porque, ¿y si se come a tu mascota favorita? Eso no va a pasar. Todo va a volver a la versión original, y este fuego habrá limpiado toda esta tierra. Sí, y todos los animales serán recreados. Y luego, esta hermosa imagen del mundo nuevo, Isaías 65:23. No trabajarán en vano, ni darán luz para problemas, porque son las simientes de los benditos del Señor y su descendencia con ellos. Así que esta es una descripción del nuevo mundo que Dios creará. Y las familias de Dios aún estarán juntas. Has creado nuevo cielo y nueva tierra, y de lo anterior ya no vendrá a la mente ni será recordado. ¿Imaginas si hay un infierno ardiente eterno? No recordarás, no vendrá a la mente todo el tiempo lo que pasó, y habrá un recordatorio total constante. Así que la historia de la redención es una historia hermosa. Y leemos lo que seremos en el nuevo mundo. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Si eres inmortal, entonces eso significa para siempre. Así que, Martin, dejémoslo muy claro. Poseeremos 2 casas, una preparada para ti por Dios en la ciudad. Habrá una vivienda en la ciudad, para que cuando tú vengas a adorar a Dios en la ciudad, si tú vendrás a la ciudad celestial, entonces tú tendrás tu propio lugar. No tendrás que conseguir un hotel, no tendrás que ir a buscar un establo, porque el lugar ya está reservado para ti. Dios preparó un lugar para ti. Fue preparado por Dios. Entonces Él crea un mundo nuevo, y obtienes un terreno donde construye tu propia casa, y plantas viñedos, y comes el fruto de ellos. Y recuerda que nadie va a desheredarte o a hacerte un truco político para privarte de tus derechos. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Así que aquí hay una fiesta mensual y una fiesta semanal.
Ahora, Now, what ¿qué do you haces do en la in the fiesta month of- mensual? Bueno, come los frutos del árbol de la vida. Sí, la Biblia dice que el árbol da su fruto una vez al mes. Así que una vez al mes participas del árbol de la vida y da 12 diferentes tipos de frutos. Así que hay variedad allí. Y el sábado será una institución eterna. Así que la humanidad tiene que guardar el sábado desde ya. Sí, porque lo guardarán por toda la eternidad. Y esta es la totalidad del plan de salvación. Y se muestra el carácter de Dios. Dios es justo. Y Dios es un Dios de palabra. La paga del pecado es muerte. Muerte eterna. ¿Ok? Dios dio oportunidad para el arrepentimiento. Y creó la situación. Pero la muerte se apoderó de ti. Pero si te hubieras apoderado de la promesa de la redención en Cristo, entonces esa segunda muerte no tendría poder sobre ti. Sí, y si puedo resumir de lo que he entendido de esto. Estamos viviendo en el tiempo justo antes del cierre de la gracia. Así es, sí, correcto. Entonces siguen las plagas. Ahora el cierre de la gracia ocurrirá cuando la marca de la bestia se haga cumplir. Así es, entonces las personas tienen una pequeña ventana de oportunidad ahora todavía. Tienen que decidir o el gobierno de Dios y su autoridad o el gobierno del hombre y su autoridad. Luego viene la destrucción en las plagas. Sí, vendrán las plagas que hemos visto. Y en la séptima plaga vendrá la batalla del Armagedón. Y es ahí. Entonces tú tienes el milenio, donde los justos juzgan al mundo y verifican que los juicios de Dios son justos y fieles. Entonces tú tienes el regreso de la ciudad a esta tierra, se queda en una llanura, y entonces los muertos vuelven a vivir al último momento del milenio, y se levantan los muertos que yacen allí por el último milenio desde el comienzo de esta gran controversia, y reciben su juicio y hacen un esfuerzo final para atacar la ciudad, pero ellos son destruidos por fuego, un fuego que no se puede apagar hasta que todo se haya consumido. Y esa es la batalla que se llama Gog y Magog. Esa es la segunda batalla, y es para aclarar todo lo que se ha ocultado, mientras que la primera trató de la mentalidad que ha sido inducida por el engaño. Entonces el topos, el Armagedón, que es una batalla contra la mentalidad. La segunda es para dejar en claro todo lo que se había ocultado, para que nadie tenga más dudas sobre el asunto. Luego de esa destrucción, Dios recrea el mundo en su perfecta belleza, y los habitantes de la ciudad salen y reciben una porción de tierra, construyen sus casas y viven como embajadores de la causa de Dios en todo el universo, y la garantía de que el pecado nunca volverá a levantar la cabeza, porque lo hemos experimentado en nuestra propia carne. Y si alguien en el futuro, dentro de miles de millones de años, dice, me pregunto si Dios es justo, creo que eso no pueda pasar, porque los redimidos caerán sobre ese como una tonelada de ladrillos. Sí, pero la Biblia promete que el pecado ya no se levantará por segunda vez, porque las marcas en las manos de Jesús y el testimonio de los redimidos será un antídoto perfecto, la vacuna perfecta por los siglos de los siglos, en contra el único virus que te puede matar por los siglos de los siglos, y ese es el pecado. Oremos. Sí. Padre Celestial, gracias
que will esta not gran continue controversia at infinitum. no continuará hasta el That you infinito, will bring this thing to a que close, tú pondrás fin and that you a will esto wipe away y que every enjugarás cada lágrima tear, and that we may y experience que podamos what it is experimentar lo que es vivir live en in un a mundo world de of armonía, harmony, donde where todo el everybody mundo te conoce knows and y te obeys obedece, God. Dios, como un acto de amor. Ayúdanos Help us to a decidir por decide ese for reino. that En el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. click here. When the button When the appears, bell appears, click again. click again to get get notification. notifications. Watch the next Watch video. next video, Click here. click here. Thank you. God Thank you. bless you.